Buenos días, familia. Gracias por esta linda oportunidad. Bueno, Daniel me ha pedido ampliar un poco lo que el día de ayer mencionaba. Siempre es importante cuando nosotros entramos en el mundo espiritual, hay algunos elementos que hemos de considerar para entender todo el contexto del mundo espiritual. Y una de las grandes luchas que tenía el apóstol Pablo era cómo extirpar culturalmente lo que la iglesia cristiana de alguna manera quería continuar haciendo. Y hay por lo menos dos de las cartas del apóstol Pablo, Efesios y el libro de Colosenses, que están muy enfocadas precisamente a desmitificar la obra espiritual de las tinieblas. Entonces, hoy vamos a ver algunas cosas importantes. El primer fundamento que hemos de establecer es que la revelación no debe ser transgredida. La revelación no debe ser transgredida por la suposición, porque muchas veces operamos bajo supuestos o por experiencias, porque la revelación es del fundamento de todo lo que nosotros hacemos y vivimos. Recuerden que uno de los grandes, digámoslo así, desafíos es cómo cambiamos. De hecho, la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Y para que haya un cambio de mentalidad, debe haber aprendizaje. Y para que haya aprendizaje, debe haber desaprendizaje. Entonces, en la vida espiritual, siempre vamos a vernos obligados a cambios, porque hay cosas que se han transmitido a través de generaciones y se han convertido en prácticas, en doctrinas, que precisamente cuando las revisas a la luz de las escrituras, eh, hemos sido de alguna manera engañados. El segundo principio que tenemos que establecer hoy es que las ideas tienen consecuencia. Las ideas, todo lo que nosotros sembramos en la mente de las personas van a tener consecuencias positivas o negativas. De allí que uno de los grandes desafíos es vivir revisando nuestra teología, que sea una teología bíblica, práctica y una teología orientada nuevamente en el primer fundamento, en la revelación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en esos grandes cuidados, le dice a los Gálatas: si alguien les anunciara otro evangelio, dice, y si aún yo mismo, dice, ténganlo por anatema. Imagínense qué declaración más contundente, porque uno de los grandes peligros siempre han sido las falsas enseñanzas, los falsos maestros, porque las falsas enseñanzas son las que nos desvían de la verdad. Por eso la primera pregunta que Dios
le hace al hombre después de ubicarlo es quién te enseñó. Tenemos que revisar las enseñanzas. Y nuevamente, hay libros, hay autores, hay predicadores, etcétera, etcétera. Pero hay que ser sigilosos en revisar la doctrina, precisamente porque las ideas tienen consecuencia. Las ideas forman la cultura. Recuerden, una cultura es, tiene que ver con 3 elementos: sistema de creencias, valores y comportamiento. Entonces, ¿cómo queremos nosotros comportarnos frente al mundo espiritual? El tercer fundamento que quiero poner es: usted tiene que tener claridad del antiguo pacto y el nuevo pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. Hay aplicaciones del antiguo pacto o del Antiguo Testamento que no son aplicables al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, lo primero que vamos a hablar un poco de la vida de oración. En la vida de oración nosotros, el único estorbo que dice la palabra de Dios que tiene la oración es cuando el hombre trata mal a la mujer. Pero las oraciones nuestras, usted tiene acceso al lugar santísimo 24/7. Vuelvo otra vez, el fundamento es la palabra de Dios. Porque yo he escuchado a muchos, ¿verdad? Diciendo que hay oraciones que están retenidas en el mundo espiritual y que esa oración no ha podido porque, bueno, y hacen la referencia de Daniel. Bueno, eso no ocurre en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, por esa sangre preciosa, dice, rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Así que usted tiene un acceso abierto, excepto que usted haya tratado mal a su esposa, porque la Biblia dice que esas oraciones sí tienen estorbo. Entonces, tenemos que clarificar eso. Ahora, vamos a ir por partes. ¿Quién era Satanás? Vamos a conocer la naturaleza de Satanás. Primero, Satanás fue creado. O sea, él no es increado. Nosotros hemos llevado a Satanás al nivel de Dios. Muchas veces, por la manera en que nos referimos, lo hemos considerado casi igual a Dios y de manera inconsciente. Y nos hemos olvidado que Satanás es un ser creado. Fue creado según los estudiosos. Fue creado como un ser bello. De hecho, su nombre era Luzbel, la luz bella del cielo. Pero la Biblia dice que entró a su corazón el orgullo y él quiso ser como Dios. Y el día en que él quiso ser como Dios, ese día fue despojado de todas sus dignidades. Y entonces él dice, por las referencias que hay, arrastró a la tercera parte del ejército
celestial con él. Y entonces hay que tener claridad de que Satanás es creado, se convirtió y la palabra Satanás significa adversario, el que adversa. Eso es lo que significa Satanás. El adversario se convirtió en el adversario de Dios, o sea, es una rebeldía total. Ahora, lo que Satanás no sabe es que todo lo que él hace siempre va a cumplir los propósitos de Dios. Satanás no es omnipotente. Su poder está reducido, limitado. Claro que es más poderoso que nosotros. Tú y yo no podemos pelear contra Satanás. Por eso es un poco atrevido cuando se nos dice que en la guerra espiritual vamos a ir a pelear contra Satanás. Tú y yo no podemos. En la Revelación dice el libro de Judas que cuando el arcángel disputaba el cuerpo de Moisés, ni siquiera él, que era un ser superior a nosotros, peleó contra él, sino que le dijo, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda, el Señor te reprenda, porque tú y yo no estamos habilitados, capacitados físicamente para pelear contra Satanás. Él nos ganaría, cualquier pelea nos la ganaría, por eso las peleas nuestras las pelea el Señor. Y no te olvides aquí sí hay que aplicar la metáfora. Las guerras de Israel nunca fue iniciativa del pueblo de Israel. Dios inició las guerras. Antes de que Israel llegara al campo de batalla, ya Dios había adelantado cosas. Y vemos cómo los ejércitos enemigos huían, se mataban entre ellos mismos. Y Dios los entregaba sencillamente en sus manos, porque Dios siempre va a pelear nuestras batallas. Por eso es que la gran comisión, o sea, el predicar el evangelio a toda criatura, que es la misión de la iglesia en la tierra. ¿Cómo es dada la gran comisión? Bueno, la gran comisión fue dada por una autoridad suprema. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso vayan. Y es interesante que en los ensayos que hace con sus discípulos, allá en Lucas 10 les dice, he aquí os doy poder y autoridad. Poder y autoridad. Hay dos palabras que se conjugan, poder y autoridad. En el griego es dunamis. Dunamis, poder, es manifestar las obras de Dios. Eso es dunamis. Nosotros estamos habilitados, autorizados para manifestar a Dios a donde lleguemos. Y autoridad es la palabra eusousia, que es el derecho legal de ejercicio, de ejercer. Entonces, Dios nos dio a nosotros dos cosas importantes. No porque nosotros seamos, wow, qué poderosos, sino precisamente para hacer la comisión. Resulta que el Señor es el que tiene ahora la legalidad. La legalidad, por eso la gran comisión, la palabra que aparece como autoridad en Mateo 28,
es la palabra eusousia, no la palabra dunamis, aunque ahora, pero dice que cuando venga el Espíritu Santo nos dará dunamis, nos dará el poder para manifestar las obras de Dios. Dunamis significa manifestar la obra de Dios, las obras de Dios, manifestar la presencia de Dios. Yo tengo algunas dificultades teológicas y por eso lo aclaro entre paréntesis. Si nosotros extendemos el reino de Dios o fuimos llamados a extender el reino de Dios o fuimos llamados a manifestar el reino de Dios. Para mí, desde mi poco conocimiento, Dios reina. Dios reina en todo el universo, desde mi pequeña inteligencia. Pero hay lugares ocupados. Recuerden que lo que Satanás ocupa fue lo que Dios le dio al hombre para gobernar. Entonces, lo que Dios le dio al hombre a gobernar es lo que hoy gobierna Satanás. Por eso es que usted tiene que hacer una diferenciación. Cuando habla del príncipe de este mundo, hay tres palabras diferentes para mundo que se usan indistintamente muchas veces y solo puede entenderse desde su contexto. La palabra cosmos, la palabra aión, que tiene que ver con la edad, con el tiempo. La palabra cosmos tiene que ver con sistema. Y esta palabra cosmos, cuando el Señor dice que Él es el príncipe de este mundo, está hablando del sistema, porque no se olvide lo que dice el Salmo 24. De Jehová es que la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Esa es una verdad espiritual categórica. No admite de ninguna manera otra interpretación. Dios es dueño de todo el universo. Él reina. Él es soberano. Satanás no tiene soberanía. Por eso, en la gran comisión, el Señor nos da el derecho legal de ejercicio. O sea, como cuando el juez da una orden de desalojo. Usted y yo andamos una orden de desalojo para las fuerzas del mal, donde quiera que llegamos. Por eso la gran comisión desde la perspectiva de Marcos es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego, ¿qué dice? No hable con los demonios. Mire, nosotros hemos tenido cada aberración que había un tiempo en que la gente hablaba con los demonios. Usted no es llamado a hablar con los demonios, a preguntarle nombres. Hubo una afición en algún tiempo. Mire, yo escuché enseñanzas como que si el demonio no se salía de la persona, entonces usted podía invocar a que el demonio entrara en usted, porque entonces cuando entraba en usted, usted sí lo podía sacar de usted. Entonces todas esas enseñanzas han pasado a través del tiempo. Pero usted debe saber entonces que la tarea nuestra no es conversar
animar al diablo, la tarea nuestra es desalojarlo. ¿Y cómo lo desalojamos? Bueno, lo desalojamos cuando predicamos el evangelio. Por eso a veces digo que la iglesia ha equivocado el camino. El camino de la iglesia no es las manifestaciones públicas. El camino de la iglesia no es decir, estoy en contra, todos estamos en contra del pecado, pero hemos peleado una guerra ideológica y nosotros no estamos llamados a pelear una guerra ideológica, estamos llamados a predicar el evangelio, que es la potencia de Dios. ¿Sabe cuándo se manifiesta la potencia de Dios? Cuando usted predica el evangelio. Algunos dicen, ¿verdad? Hoy con la posmodernidad, que hay cosas que ya pasaron de moda. Yo quisiera que usted no piense eso. Eso es otro engaño del enemigo. Lo que a Dios dice que le plació salvarnos por la locura de la predicación. O sea que solo predicando es que la gente se salva. No hay otra manera. Los griegos, que eran una sociedad supuestamente avanzada, y Pablo les tiene que decir, mire, lo menospreciado, lo vil, fue lo que Dios escogió, y a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo cambiamos el mundo? ¿Ideologizándolo? Nosotros no somos filósofos, nosotros somos predicadores. Y hay que seguir predicando la palabra de Dios. La manera en que se desaloja a las fuerzas del mal es predicando la palabra de Dios. Efesios capítulo 2:10 dice que Dios le ha dado a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios para que las potencias, las potestades, los dominios escuchen. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que el Señor, en las herramientas que el Señor le ha dado, porque Satanás es un ilegal. Eso es lo que tenemos que entender en nuestra cosmovisión, la ilegalidad del enemigo, y no importa cuán afincado esté en un lugar. Ahora, hay ideas, perdone, pero que estoy tratando de desarrollar ideas, pero y no intento confundirte, pero volvamos al principio de la legalidad. Dentro de la legalidad, hemos de entender que el Señor dijo, he aquí os doy potestad, ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Ahora, usted lee libros y dice que cuando usted entra a los territorios del enemigo, el enemigo usa represalias. Vea qué interesante. Si usted cree eso, eso le va a pasar, le va a ocurrir. Pero si usted ha leído la Biblia, usted sabe que Satanás no tiene el derecho de tocarnos, a menos que Dios se lo permita. En el caso de Job, ¿qué encontró Satanás que había en Job? Dice, es que lo ha cercado. Yo no lo puedo tocar, está cercado. Yo quiero que usted sepa que usted tiene una cerca espiritual, que a menos que Dios la levante para un propósito de él, usted es intocable.
Él no lo puede tocar, no te puede tocar, no hay represalias. Él quiere que tú creas eso porque, ¿qué dije en uno de los fundamentos? Las ideas tienen consecuencias. Si usted cree que cada vez que usted hace guerra espiritual, que usted ora, que usted viene, tiene una gran campaña, gana almas, ahora hay que esperar la represalia de Satanás. Bueno, esa idea, esa es la fe del diablo. Recuerde las tres fuentes por las que se empodera a Satanás. Ayer dije que ninguna es primera que otra. Las tres se combinan. La ignorancia. Entre más ignore usted las escrituras, por eso es que las escrituras, la espada del espíritu, en la guerra espiritual, a usted se le da la espada del espíritu, que es, y Pablo, para que no quede así a la suposición, se lo explica y le dice, la espada del espíritu es la palabra de Dios. Porque, ¿cómo fue que Jesús repelió a Satanás? Él le dijo, escrito está. Escrito está. Escrito está. No olvide que Satanás conoce la Biblia, ¿verdad? Y él la va a usar tergiversada. Porque Satanás le recitó la Biblia a Jesús. Y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Cuando entonces lo llevó a otro nivel de tentación y le dijo, pero si la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece, lánzate. O sea que él tiene un conocimiento. No olvide, dice que los demonios creen y tiemblan. Si hay creyentes fieles, fieles a las escrituras, son los demonios. Dice que creen y tiemblan. Por eso usted no forme creyentes, forme discípulos. Creyentes son desobedientes, pero porque los demonios creen y tiemblan. Pero los discípulos van a entregar su vida por Jesucristo. Entonces, volviendo al punto, la autoridad que el Señor nos ha dado, por eso Marcos 16 dice que nos da el poder para echar fuera demonios. Cuando usted llega a una ciudad, dígale lo que Jesús dijo en Marcos 1:35. El reino de Dios se ha acercado. ¿Saben que eso es una declaración de guerra? El reino de Dios se ha acercado. O sea, estoy aquí. Yo soy enviado. Por eso Pablo decía, yo soy embajador de Cristo. Vengo de la corte celestial. Era una declaración contundente. Entonces nosotros tenemos que tener claridad espiritual con respecto a las cosas. Mire, yo estuve en el camino de la ignorancia. Me avergüenza decirlo, pero yo estuve en el camino de la ignorancia. Yo fui el que fui a los cerros, al que hice esto, hice lo otro. Entonces yo ya fui y vine. Por eso le estoy contando la historia, para que usted no repita lo mismo. Usted no necesita dar 7 vueltas en una ciudad. Eso no es bíblico. No se vuelve a ver. Las doctrinas son prácticas consecuentes, longitudinales, o sea, se practican en el tiempo. Dios tampoco se ponga a orar por ciegos y a untarles barro, porque Jesús lo hizo una vez. O sea, a veces nosotros
hacemos cosas fuera de lugar. El poder no estaba en el barro, hay toda una enseñanza detrás de eso. Entonces, dice, echarán fuera demonios en mi nombre. Recuerde que lo más poderoso que usted tiene no es el aceite. Te respeto de que uses el aceite y llenes a la gente de aceite, pero a veces tenemos que revisar nuestras prácticas, porque podemos caer en la hechicería. La hechicería, el animismo practica esas cosas, ¿verdad? Este, hay religiones brasileras que son cristianas, ¿verdad? Y entonces tome la rosa, tome el agua, el vaso, el vaso de agua y cosas así. A veces, ¿y por qué cree que Pablo dice allá a los Gálatas hechicerías? Porque somos tendientes a agregarle al sacrificio perfecto de Jesucristo algunas cosas. No sé, porque a lo mejor nos da seguridad, a lo mejor pues eso nos conecta con nuestro inconsciente colectivo. Decía Jung que un psicólogo, ¿verdad? Decía que todos tenemos un inconsciente colectivo y un inconsciente personal, y a veces hay prácticas que surgen que no entendemos, pero a veces obedecen a ese inconsciente. Y tenemos que revisar nuestras prácticas. Tenemos que ser bíblicos en nuestras prácticas. Tenemos que ser celosos de la doctrina, porque si no, fácilmente nos vamos descarriando de la doctrina, de la verdad de Dios, y nos volvemos inoperantes, nos volvemos sin fuerza. Ahora, Jesús, todo lo que dijo Jesús es verdad. Hay algunos que van a morir por el evangelio, pero eso no es una victoria del diablo, porque ha servido la sangre de los mártires, ha servido como abono a la cosecha. Cuando usted estudia la historia de los mártires, entiende cómo murió fulano, sutano, mengano y qué pasó después. Fue como el testimonio de aquellos valientes que, aun cuando tuvieron la oportunidad de salvar su pellejo, no lo hicieron y declararon su lealtad a Cristo. Pero eso no es una derrota del cristianismo. Decía, estaba en un congreso en estos días y decían que el tiempo de hoy exige la frontera de las nuevas generaciones, o sea, número uno, la frontera de las nuevas generaciones, o sea, tenemos que tener una nueva generación fronteriza. Tenemos que tener discípulos que estén 20 años atrás de nosotros. Pues si usted es un discipulador, debería tener discípulos menores a 20 y 30 años de usted. Eso es tener la generación fronteriza. Lo segundo, estar dispuestos a morir por el evangelio. Este tiempo exige, porque ¿por qué no hemos incursionado el mundo islámico? Porque tenemos miedo. Algunos misioneros hasta se nos han convertido al Islam, porque han sido tan condescendientes que al finalmente les terminan diciendo hermanos. Y entonces ahí el enemigo nos engañó.
Pero recuerden que la palabra testigo es martirio, hasta la muerte. Estar dispuesto a testificar hasta morir. Por eso la muerte del apóstol Pablo en Roma no fue una derrota, fue una victoria. Y él dijo, ¿saben qué? Yo he acabado la carrera. Entonces, el mundo espiritual, no importa cómo se llame, si se llama potestad, ese no es problema de nosotros. Ese es el problema de Dios. Hay cosas que son problema de Dios. Hay otros que son problema de nosotros. Los problemas de nosotros son obediencia. Los problemas de Dios son, uno, Él tiene que ejecutar lo que Él nos ha decretado. Si Él ha decretado la victoria, Él tiene que ejecutarla. No se preocupe. Vaya y donde nadie ha hecho nada, usted lo va a hacer porque usted tiene la fe suficiente, porque el Señor, usted sabe que el Señor lo ha ungido para esta hora. Y usted tiene el derecho legal para entrar a ese territorio y también tiene el poder de la manifestación de la presencia de Dios. Donde quiera que usted vaya, no olvide estos dos principios. Tiene el poder legal para ejercer y tiene el poder de manifestación del reino de Dios en ese lugar. ¿Y qué significa eso? Que a usted lo van a acompañar las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas. Eso es lo que significa. Entonces, vea qué interesante. ¿Por qué las ideas tienen consecuencia? ¿Dónde encontramos nosotros en la Biblia? Quiero que abra su Biblia ahí en 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10. Vea qué interesante. Dice el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Dice, para la destrucción. Las armas que usted tiene son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Ahora, yo quiero que identifique las fortalezas. Versículo 5. Derribando, ¿qué son fortalezas? Son argumentos. No busque las fortalezas afuera. Lo de afuera es la expresión de adentro. Cuando usted llega a una ciudad y ve la ciudad fue diseñada por lo que había adentro de las personas. Entonces la fortaleza son argumentos, son ideologías. Dice, derribando argumentos. ¿Cómo es que usted destruye las fortalezas? Hay que derribar argumentos. Hoy yo estoy derribando una fortaleza. Una fortaleza que se puede ir construyendo. Vuelvo a decirle, ¿a qué libro se ha expuesto usted en guerra espiritual? Y yo he dicho, a veces hay que hacer como en Samaria. Hay que llevar esos libros a quemarlos porque nos incitaban a la brujería y a la hechicería.
estamos llenos de prácticas no bíblicas. Y si ustedes me dicen, mire, pastor, es que estamos equivocados. Mire, Pablo dice, y no ignoramos sus maquinaciones. No ignore las maquinaciones de Satanás. Dice que él se viste como que, como ángel de luz. Claro que él puede estorbarte, pero no puede resistirte. ¿Alguien puede estorbarme? Sí. Sí, las fuerzas del mal pueden estorbarnos, pero no pueden resistirnos. Recuerden la declaración que hizo Jesucristo. Dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no pueden ofrecer resistencia, pero no lo van a lograr. La resistencia se va a romper. Hay algo más fuerte que la resistencia y que, ¿cómo se llama? Perseverancia. Cuando usted es perseverante, usted rompe la resistencia. Hay una ciudad resistente, siga perseverando. Siga perseverando. Porque las fortalezas se rompen. Por eso, yo trato de guiarles, no porque sea superior a ustedes, pero trato de que no se nos quede alguna contaminación que finalmente las terminemos creyendo. Mire, no me malentienda. El enemigo quiere que nosotros creamos eso. Recuerde cómo es que se construye las religiones ancestrales. Ellos tenían la idea de que si sacrificaban a un niño, derramaban sangre, aquietaban la ira de los dioses. Entonces, vea la idea. Ahora es la práctica del aborto. Y si usted cree que en cada aborto el enemigo se perpetúa, entonces usted ignora la soberanía de Dios. No es que estamos a favor del aborto, pero no podemos hacer que eso genere una fortaleza que nos impida a nosotros avanzar. Cuando el reino de Dios ha llegado, todo va a empezar a cambiar. Todo va a empezar a transformarse. Entonces, las maldiciones ancestrales, lo que usted quiera. Por eso a veces uno detenidamente tiene que leer las cartas de Pablo, la redención. La redención no es parcial, hermanos. La redención es total. Dice que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, porque si usted sigue creyendo que usted arrastra maldiciones ancestrales, eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencia. Porque las fortalezas son de argumentos, son mentales, están en la mente. Y usted puede ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, de mucha oración, de mucho ayuno, pero la luz, la revelación no está brillando en la vida suya. Entonces usted le está ayudando al diablo cuando usted cree esas cosas y no están sustentadas en la palabra de Dios. Entonces usted está creyendo las mentiras del diablo y las mentiras del diablo se empoderan, se fortalecen. Y esto es lo que yo estoy intentando hacer hoy
con usted, si usted cree algunas cosas de esas, si usted es de los que va y pone estacas, mire, respeto, yo no voy a hablar mal de nadie, respeto a los que hacen eso, pero esa es una práctica hechicera. No es una práctica espiritual. Usted no tiene que andar clavando nada en ningún lugar. La sangre de Jesucristo es suficiente. El sacrificio de Cristo fue perfecto. El acto redentivo de Dios fue total, no parcial. Entonces usted tiene que vivir, y era la gran lucha del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Son argumentos. Dice argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. Entre menos conozca usted a Dios y de Dios, menos acceso tiene a lo que Dios ha preparado para nosotros. No es cierto que en 2 ocasiones el Señor dice, pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Le faltó el conocimiento, pero no cualquier conocimiento, el conocimiento de Dios. Cuando a nosotros nos falta el conocimiento de Dios, entonces el enemigo juega con nosotros. Por eso no hemos avanzado todo lo que quisiéramos, porque, vea, hay algunas cosas. Los pastores piensan que el presupuesto es su responsabilidad. Mire, debo decirle que el presupuesto es responsabilidad de Dios. Por eso Dios mandó a los discípulos sin dinero. Les dijo, vayan, no lleven alforja, no lleven esto. Y nosotros pensamos, y la mayoría de los pastores pasan toda su vida construyendo, buscando dinero, cuando eso no es nuestra tarea. Nuestra tarea es predicar el evangelio. Y el Señor nos sorprende todos los días. El Señor llega todos los días con la porción de provisión que Él nos da. Entonces, los argumentos que se crean, por eso usted tiene que saber a qué maestro se expone, a quién escucha. Y tienes que aprender a filtrar. No te puedes tragar todo. Tienes que discernir. Tienes que decir, bueno, amo a mi hermano, qué lindo predica. Cómo me encantaría hablar como él, pero hay cosas que están fuera de lugar. Los argumentos que construimos le han hecho mucho daño a la obra de Dios, porque eso es lo que nos invalida, nos hace personas incapaces. Entonces, en el libro de Colosenses, capítulo 1, vamos a Colosenses 1. Oiga, el mismo apóstol Pablo dijo, y si yo mismo les predicara otro evangelio, yo sea llamado anatema. Nosotros a veces nos enamoramos de algún maestro, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Nos encanta cómo enseña, cómo predica, pero no filtramos. Tenemos que aprender a filtrar. Y yo espero que ustedes estén filtrando lo que yo estoy diciendo y lo lleven a la luz de la escritura, no a la luz de la experiencia, porque dije que las 3 fuentes de que nutren el poder del enemigo, la manifestación del enemigo, la ignorancia, el miedo, el atemorizar y la superstición.
¿qué es andar sembrando estacas? Superstición. Y poniendo nombres. Usted pone nombres ahí y entierra la estaca en la tierra. Eso, imagínense. ¿Y qué más? Otras prácticas que yo no tengo por qué decírselas. Usted es una persona entendida y sabia. Dice Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Dice versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a qué? A la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia, saben que la palabra paciencia allí, la palabra paciencia allí es tener confianza, seguridad. Nosotros tenemos que tener confianza, seguridad. Y la palabra longanimidad es ánimo en el tiempo. Mantener el ánimo en el tiempo. Paz, aunque el mundo se esté cayendo, usted tiene paz. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios está trabajando. Y dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, no en tinieblas, en luz. El cual dice, el cual no nos va a librar, ya nos libró, dice, nos ha librado. ¿De qué nos ha librado? Nos ha librado, eso es que dicen que los verbos están en tiempo. Ese es tiempo pasado, presente o futuro. Nos ha librado, pasado. Ya Dios nos libró de la potestad, del poder, del derecho legal que tenían las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos, y sabe usted el concepto de redención, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que yo vengo de una familia terriblemente terrible. Cuando Cristo vino a mi vida, yo no tengo que revisar la historia de mi papá, de mi abuelo, mi bisabuelo, porque ahí, si no lo logro, ¿qué pasa? Mi hermano amado, mi hermana amada, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué dice? Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, usted tiene que afianzarse en las promesas de la palabra de Dios.
Y ya no es promesa, es realidad, porque el sacrificio de Cristo ya se ofreció. Ahora lo que usted tiene es que caminar en lo que Cristo le ha dado, en quien tenemos redención. Estudie todos esos conceptos teológicos. Nosotros tenemos la gran bendición que hemos sido formados en una institución seria y responsable, bíblica, con fundamentos. Entonces, a veces hay que ir a recurrir a esas cosas, volver a revisar eso. Porque esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice, oiga lo que dice 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, todo, aún el diablo, hermano. Porque el diablo no era diablo, era Luzbel. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y qué, e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice? Todo fue creado por medio de él. ¿Y qué más? Y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí sigue diciendo, pero vamos a una otra revisión. Efesios 1. Dije que hay dos cartas que le da duro a al mundo de las tinieblas, al mundo invisible. Y dice ahí, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y ahí siga leyendo, pero quiero llegar aquí. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y vea que es casi el mismo tenor del libro de Colosenses. Y luego dice, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y dice, por esta causa, otra vez lo mismo, doblo mis rodillas, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesucristo, no ceso, versículo 16, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria
de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Él. Parece que no lo conocían a Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Parece que no sabían cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Vea tres cosas importantes. Número uno, dice allí, a la esperanza que nos ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Yo creo que no hemos dimensionado el poder que hay en nosotros. Y dice allí, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de Dios, sobre todo que principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Ahí está todo. Sobre todo principado, potestad, hueste de maldad, lo que usted quiera. Por eso, allá en Efesios 6:10, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vea que la guerra espiritual es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra, y comienza a dar la lista. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, y luego entonces da la armadura. ¿Y qué es la armadura? Bueno, es una metáfora de la armadura del soldado romano, el yelmo. ¿Qué protege el yelmo? La mente. ¿Y qué va a proteger tu mente? Tu herencia, tu salvación. El yelmo de la salvación. ¿Qué más? La coraza de justicia. ¿Qué guarda la coraza de justicia? El corazón. Para que no estés pensando que si Dios te perdonó, no te perdonó, que si esto o lo otro, que si aquí o si allá, que si confesó o no confesó aquel pecado, que si ni, que si no. Mire, el enemigo es astuto. Por eso digo que nosotros tenemos que tener cuidado de las nuevas orientaciones, tendencias, porque mire, y si usted no ha confesado tal cosa, mire, el Señor todo lo sabe. Arrepentimiento, confesión, arrepentimiento y viene el perdón. Confesión, arrepentimiento. Hay pecados que yo no me doy cuenta, pero que el Señor lo sabe. Pero Él los llevó en la cruz del Calvario y eso es suficiente para sentirme perdonado y limpio por la preciosa sangre del Cordero, el Hijo de Dios. La sangre del Cordero no limpia algunas partes, algunas cosas. La sangre del Cordero nos limpia totalmente. Pero vean, la palabra que insiste es conocimiento. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Las fortalezas vienen por argumentos, argumentos. ¿Y cuáles son esos argumentos? Argumentos altivos que se levantan contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros no podemos fortalecer al enemigo dándole más alas, diciendo que bueno, que no sabemos qué hicieron nuestros antepasados. Lo que yo sí sé es que yo estoy en el siglo XXI y yo nací para esta hora y el Señor me ha empoderado para hacer su voluntad en esta mi amada Costa Rica. Y eso es lo que tú debes saber. El pasado es pasado.
Algunos quieren escarbar el pasado para quedarse en el pasado, pero Jesús quiere que contemos a partir de la cruz, y a partir de la cruz Dios va a hacer cosas extraordinarias, cosas poderosas. Y la única manera de quitarle el poder al enemigo es evangelizando. Evangelizando. Por eso evangelice en la mañana, evangelice al mediodía, evangelice en la tarde, evangelice en la noche, evangelice. Seamos, las iglesias deben ser comunidades del reino de Dios que representen al reino de Dios. Y que Dios nos va a ayudar de una manera sorprendente, poderosa, pero anclémonos en la palabra de Dios. Hagamos de la palabra de Dios la revelación superior. Decimos en nuestra declaración de fe que la Biblia es la revelación, es la regla de fe y de conducta moral. Hagamos de la Biblia nuestro fundamento en nuestro quehacer y no permitamos caer en los excesos. Y bueno, qué bueno que podemos observar cosas para que cuando venga el avivamiento, como dije, estudien los avivamientos. Hay libros escritos y cómo fue que se malograron los avivamientos. Siempre entró la falsa doctrina. Siempre entró la falsa doctrina. Entonces, pedirle al Señor que nos mantenga en la pureza de la palabra, que caminemos en la palabra, que vivamos en la palabra y que Él nos ayude. Y recuerden, no estamos solos. Si nosotros somos perceptivos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a revelar las cosas, porque esa es una de las tareas de Él. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os revelará. Entonces, no estamos solos, caminamos con el Espíritu Santo. Padre, en esta mañana, con humildad y sencillez de corazón, me presento delante de ti y de mis hermanos. Y yo espero, Señor, que estos pensamientos afirmen tu voluntad y tus propósitos en la vida de ellos. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad. Y el conocimiento de la verdad te hará libre. Señor, que hoy seamos liberados de ideas equivocadas, erróneas, que hemos dejado sembrar en nuestras mentes y corazones, y seamos ministrados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor nuestro, que hoy el fuego de tu Espíritu, Señor, queme todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera maravillosa y poderosa, que seamos liberados de la incredulidad, que seamos liberados de la duda, que seamos liberados, Señor, de la superstición, que seamos liberados, Señor, de las culturas ancestrales, Señor, y que seamos ministrados por tu Espíritu Santo, porque tu sangre es suficiente. Señor, el poder de tu sangre, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y toda obra del diablo se deshace por el poder de Jesucristo. Según el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, toda obra del diablo sembrada en nuestras mentes y corazones, hoy es destruida por el poder de Jesucristo, en el nombre
poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz. Y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. Les bendiga el Señor en todas las cosas que hagan y emprendan. El Señor se manifieste de manera maravillosa y poderosa en sus vidas. En el nombre de Jesús declaro que el Señor les bendice con bendiciones de arriba de los cielos y bendiciones de abajo de la tierra. Y declaro lo que la palabra de Dios dice, que tú eres como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia. Les quiero mucho. Cuídense. Bendiciones. Un abrazo para todos. Bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Muchas bendiciones para todos. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Pastor Ricardo. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Bendiciones, que pasen una linda enseñanza. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano Ricardo, por esa enseñanza. Gracias, Yami.